La puerta se abrió de golpe esa tarde de julio en Pamplona. Y el olor a tierra mojada del chubasco repentino me golpeó como un puñetazo. Ricardo. Mi vecino de toda la vida. Estaba allí de pie. Con la camisa desabotonada y los ojos enrojecidos. Murmurando algo sobre no puedo más mientras me tendía una botella de vino tinto que temblaba en su mano. En ese instante, supe que ayudar a un hombre de 59 años mientras su esposa estaba de viaje por Galicia no era solo un favor vecinal, era el comienzo de un abismo que nos tragaría a ambos. Me llamo Miguel. Tengo 32 años y vivo en un piso viejo del casco antiguo de Pamplona, donde las paredes parecen susurrar secretos de siglos pasados. Pamplona no es solo la ciudad de los toros y las fiestas locas de San Fermín. Es un laberinto de sombras y pasiones contenidas, donde la fe católica choca con los deseos más oscuros del alma. Yo lo sé bien, porque desde que era un chaval he cargado con mi propio secreto, soy gay. Y en esta tierra de hombres duros y mujeres devotas, eso significa caminar con la cabeza gacha, fingiendo sonrisas en las procesiones y las cenas familiares. Ricardo y su esposa, Carmen, vivían al lado desde que me mudé hace 10 años. Él era el típico pamplonés, alto, con esa barba canosa que le daba aire de torero retirado, y una risa ronca que llenaba el portal. Carmen, en cambio, era la devoción hecha mujer, misas diarias, rosarios en la mesita y un control sobre el que parecía más una jaula que un matrimonio. Todo empezó con esa llamada. Era un sábado caluroso. Y Carmen había partido esa mañana hacia la costa gallega para visitar a su hermana enferma. Miguel. ¿Puedes venir? No sé qué me pasa, dijo Ricardo por teléfono, su voz quebrada como un cristal pisado. Corrí escaleras arriba, sin pensarlo 2 veces. Lo encontré en la cocina, sentado en una silla de madera astillada, con una foto vieja en las manos. Era del joven, en los 70, abrazando a un chico de pelo negro y ojos fieros, ambos riendo frente a la muralla de la ciudad. «Es Iván», murmuró, sin mirarme. «Mi hermano». O eso es lo que todos creen. Le serví un vaso de ese vino riojano que tanto le gustaba, el que Carmen guardaba para las fiestas. Hablamos poco al principio, solo tonterías sobre el calor. Los toros que corrían esa semana en los ensayos de San Fermín. Pero sus manos temblaban. Y de pronto, soltó la bomba, Carmen se va a enterar. Miguel. Y cuando lo haga, todo se irá al infierno. No entendí. Pensé que era una crisis de mediana edad. Quizás un lío con el trabajo en la ferretería donde llevaba 30 años. Le puse la mano en el hombro. Un gesto inocente. Y sentí como su cuerpo se tensaba. No de rechazo, sino de algo más profundo. Como si mi toque despertara un fantasma. Pasamos la tarde así, bebiendo y recordando. Me contó de su juventud en los 60. Cuando Pamplona bullía de cambios, la dictadura de Franco asfixiando todo. Pero en los bares oscuros del ensanche, los chicos como él encontraban refugio en miradas robadas. Yo amaba a alguien. Miguel. No a una mujer. A un hombre. Las palabras cayeron como rayos. Ricardo. El pilar de la parroquia. El que bendecía las imágenes de la Virgen en las procesiones.
confesándome su secreto. Iván no era su hermano, era su amante. El chico de la foto. Con quien había compartido noches prohibidas en las callejuelas empedradas. Huyendo de la Guardia Civil y de sus propias culpas. Habían sido jóvenes. Impulsivos. Y un día. Iván desapareció. Se fue a Bilbao. O eso dijo. Pero yo sé la verdad, lo maté yo. Con mi cobardía. No dormí esa noche. En mi piso. Con el eco de las campanas de la Catedral de Santa María marcando las horas. Reviví cada palabra. Al día siguiente. Ricardo me pidió que lo acompañara a la vieja casa familiar en las afueras. Un caserío abandonado donde guardaba cosas de Iván. Carmen seguía ausente. Y el sol de Navarra quemaba como un hierro al rojo. Mientras conducíamos en su viejo Seat. El radio sintonizado en una copla vasca que hablaba de amores imposibles. Sentí una punzada en el pecho. ¿Por qué me contaba esto a mí? ¿Porque yo era el único que lo entendería? En el caserío. Polvoriento y lleno de sombras. Encontramos una caja de hojalata bajo el suelo de la cocina. Dentro. Cartas amarillentas. Fotos borrosas y un relicario con un mechón de pelo negro. Lee esto. Dijo. Tendiéndome una carta. Era de Iván. Fechada en 1975, Ricardo. Mi amor. No puedo seguir fingiendo. Tu matrimonio con Carmen es una traición. Pero la mía es peor, y estoy enfermo. Y no quiero que me veas así. El mundo se me vino encima. Iván no había muerto, había huido por vergüenza. Por una enfermedad que en aquellos años era sentencia de muerte, el SIDA. Antes de que se llamara así. Ricardo sollozó como un niño. Y yo. Sin saber cómo. Lo abracé. Fue el primer abrazo real de mi vida adulta. Piel contra piel. Con el olor a paja y vino viejo envolviéndonos. En ese momento. Algo se rompió en mí. No era solo compasión, era deseo. Crudo y prohibido. Besé su cuello. Un roce accidental que se volvió intencional. Y él no se apartó. Miguel. No. Murmuró. Pero sus manos me sujetaban con fuerza. Hicimos el amor allí mismo. En el suelo crujiente del caserío. Con la luz del atardecer filtrándose por las grietas. Fue tierno y salvaje. Como una tormenta en las sierras de Urbasa, cuerpos maduros chocando contra miedos ancestrales. Susurros en euskera que no entendía pero que me erizaban la piel. Regresamos a Pamplona en silencio. Con el peso de lo que habíamos hecho colgando como una espada de Damocles. Esa noche. Mientras Carmen aún estaba lejos. Ricardo me confesó más, su matrimonio con ella había sido un arreglo. Un escudo contra el mundo. Pero Iván había regresado. Hacía meses. Enfermo y solo. Pidiendo perdón en una carta que quemó esa misma semana. Lo vi en la estación de tren. Miguel. Parecía un fantasma. Le dije que se fuera. Que no podía arruinarlo todo ahora. La culpa lo carcomía. Y yo. En mi estupidez. Le juré que lo ayudaría a encontrarlo. Era mi forma de redimirnos a ambos. De fingir que nuestro pecado era noble. Los días siguientes fueron un torbellino. Pamplona.
con su bullicio de bares y plazas. Se convirtió en nuestro laberinto. Buscamos a Iván en los tugurios del Raval. En las procesiones nocturnas donde los mozos cantaban jotas cargadas de melancolía. Ricardo se transformaba, de hombre roto a cazador obsesivo. Con esa intensidad pamplonesa que recuerda a los toreros midiendo al astado. Yo lo seguía. Enamorado en secreto. Celoso de un fantasma. Una noche. En la taberna El Torero. Un viejo beodo nos dio una pista. ¿Iván el Vasco? Vive en un piso ruin en el barrio de Milagrosa. Con una puta y un puñado de deudas. Mi corazón latió con furia. ¿Era eso el amor de Ricardo? ¿Un hombre caído? ¿Rodeado de sombras? Llegamos al amanecer. El cielo teñido de rosa sobre los montes de Echabacoiz. El piso era un antro, olor a tabaco rancio y sopa agria. Iván abrió la puerta. Flaco como un espectro. Con los ojos hundidos y una tos que rasgaba el silencio. Tenía 63 años. Pero parecía 80. ¿Ricardo? Susurró. Y se abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Yo me quedé atrás. Invisible. Sintiendo el primer pinchazo de traición. Pasamos el día allí. Hablando en voz baja. Iván contó su vida, años huyendo. Trabajos en fábricas de Bilbao. Una mujer que fingió amar para sobrevivir. Y el VIH que lo devoraba desde dentro. Te odié. Ricardo. Por casarte. Por borrarme. Pero en sus ojos había perdón. Y en los de Ricardo. Un amor que me partía el alma. Esa noche. Mientras Iván dormía. Ricardo y yo nos enfrentamos en la calle. Esto es lo que soy. Miguel. Un mentiroso. Dijo. Con lágrimas surcando su rostro curtido. Lo besé con rabia. Reclamándolo. Pero él se apartó. No puedo traicionar dos veces. El rechazo dolió como un cornada en San Fermín, profundo. Sangrante. Regresé solo a mi piso. Donde las paredes ahora me asfixiaban con ecos de susurros. Carmen regresó 3 días después. Con maletas llenas de mariscos gallegos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. La vi desde la ventana. Descargando el coche con esa eficiencia suya de ama de casa devota. Y sentí náuseas. ¿Cómo podía mirarla a la cara? ¿Sabiendo lo que había pasado en su ausencia? Ricardo me evitó toda la semana, saludos fríos en el portal. Excusas sobre turnos extras en la ferretería. Pamplona entraba en la vorágine de San Fermín. Con los cohetes anunciando las fiestas y las calles inundadas de blancos y rojos. Pero para mí. Era un carnaval de máscaras. Me perdí en las peñas. Bebiendo calimocho hasta el amanecer. Buscando en cuerpos anónimos el calor que Ricardo me había negado. Iván llamó una mañana. Su voz un hilo ronco por el teléfono fijo que aún usábamos en aquellos pisos antiguos. Necesito verte. Miguel. Solo a ti. Dudé. Pero fui. En su piso de Milagrosa. Con las cortinas raídas filtrando la luz mortecina. Me contó lo que Ricardo no pudo. No es solo culpa lo que lo ata a Carmen. Es miedo. En los 70. Nos delataron a unos amigos en un bar de La Taconera. 2 acabaron en la cárcel.
torturados por inmoralidad. Ricardo juró que nunca más. Iván tosió, escupiendo en un pañuelo manchado. Y me tendió una foto, él y Ricardo. Jóvenes. Desnudos en un río cerca de Olite. Riendo con esa libertad que el franquismo les robó. Él te quiere. ¿Chico? Lo vi en sus ojos cuando hablasteis. Pero el amor para nosotros siempre ha sido una herida abierta. Salí de allí con el corazón en llamas. Confronté a Ricardo esa misma tarde. En el parque de la Ciudadela. Donde los pamploneses pasean perros y olvidan guerras. Dime la verdad, ¿soy un reemplazo? ¿O algo real? Él se sentó en un banco. Con las manos entrelazadas como en oración. Eres lo que Iván fue para mí, luz en la oscuridad. Pero no puedo destruirlo todo. Hablamos horas. Con el sol poniéndose sobre los árboles centenarios. Y por primera vez. Me abrió su alma entera. Su matrimonio no era solo fachada, Carmen lo sabía. En parte. Habían acordado vivir como Dios manda. Pero ella vigilaba. Celosa de cualquier sombra masculina. Una vez. Encontró una carta de Iván. Me pegó con el cinturón de mi padre. Gritando que era un sodomita. Y yo la dejé. Porque merecía el castigo. La confesión me enfureció. ¿Cómo podía un hombre como él? Con esa nobleza oculta. ¿Someterse a tal humillación? Lo besé allí. En público. Un beso fugaz pero desafiante. Con viandantes pasando de largo. Él respondió. Breve. Pero suficiente para encender la chispa. Esa noche. En mi piso. Nos entregamos de nuevo. Esta vez con la urgencia de los condenados. Sus manos. Callosas de años martillando clavos. Trazaron mapas en mi piel, sus labios. Sabios en el dolor. Murmuraron promesas en vasco, maite zaitut. Te amo. Hicimos el amor con la ventana abierta al bullicio de San Fermín. Los fuegos artificiales estallando como nuestras almas liberadas. Pero al amanecer. La culpa regresó como una resaca. Carmen sospecha. Dijo. Vistiéndose aprisa. ¿Ha visto cómo me miras? El conflicto estalló en la peor forma posible. Durante la octava de toros. En medio del encierro. Recibí un mensaje de un número desconocido, una foto de Ricardo e Iván abrazados en el caserío. Tomada desde la ventana. Sé lo tuyo. Maricón. O lo cuento todo. O te vas de Pamplona. Era Carmen. Por supuesto. Su rabia. Fermentada en años de sospechas. Ahora era un toro enfurecido. Corría al tendido. Donde Ricardo veía la corrida con amigos de la peña. Su pañuelo rojo al cuello como una herida. Ella lo sabe. Le dije. Jadeante. Su rostro palideció bajo el sol implacable. Dios mío. Miguel. Carmen nos esperó en casa. Con el rosario en la mano y una botella de licor de hierbas volcada sobre la mesa. Empapando las cartas de Iván que había encontrado. Perros. Sodomitas en mi casa. Gritó. Lanzando el relicario contra la pared. Ricardo se interpuso. Su voz firme por primera vez, basta. Carmen.
Esto acaba aquí. Ella se volvió hacia mí. Los ojos inyectados en bilis, tú lo tentaste. ¿Verdad? Un niñato de ciudad. Con tus aires modernos. En Pamplona no hay sitio para vuestras abominaciones. Golpeó a Ricardo. Un bofetón que resonó como un trueno. Y él no se defendió. Solo me miró, pidiendo perdón con los ojos. Huí esa noche. A la casa de Iván. Donde el aire olía a muerte inminente. Él me consoló con té de manzanilla y historias de su juventud rebelde. Como Ricardo y él habían bailado zambra en fiestas clandestinas. Desafiando al cura y al falangista. El amor verdadero no se rinde. Miguel. Pero duele como el demonio. Al día siguiente. Ricardo apareció. Magullado pero entero. Me separo de ella. Por ti. Por Iván. Por mí. Lo abrazamos los tres. Un círculo frágil en esa habitación lúgubre. Y por un momento. Pamplona pareció un lugar donde los milagros ocurrían. Pero los milagros en esta tierra son caprichosos. Carmen no se rindió, denunció a Ricardo por conducta inmoral ante el párroco y los vecinos. Avivando rumores que corrieron como pólvora en las peñas. El ferretero es un invertido. Susurraban en el mercado de Santo Domingo. Iván empeoró de repente. Una neumonía que lo postró en cama. Y Ricardo dividió su tiempo entre el hospital y mi puerta. Exhausto pero radiante. Yo. Meanwhile. Lidiaba con mi propia tormenta, mi familia. Devota como Carmen. Me llamó para hablar de pecados. Hijo. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Estás con ese viejo? Mi madre lloró por teléfono. Invocando a la Virgen de Roncesvalles. El clímax llegó en la última noche de San Fermín. Bajo una lluvia torrencial que convertía las calles en ríos. Ricardo e Iván habían planeado una reconciliación, una cena en el caserío. Con vino y coplas. Yo insistí en ir. Pero Carmen apareció como un espectro. Empapada y furiosa. Con un cuchillo de cocina en la mano. No para matar. Gracias a Dios. Sino para cortar lazos, rajó las fotos. Quemó las cartas en la chimenea. No os llevaréis nada de mí. Aulló. Ricardo la enfrentó. Desarmándola con palabras, te quise. Carmen. Como amigo. Como compañero. Pero mi corazón siempre fue de ellos. Ella se derrumbó. Sollozando no de rabia. Sino de un dolor que reconocía por primera vez, el suyo propio. Enterrado bajo capas de fe y tradición. En ese caos. Iván colapsó. La tos convirtiéndose en un gorgoteo. Lo llevamos al hospital en mi coche. Con la lluvia azotando el parabrisas como lágrimas divinas. Los médicos fueron claros, horas. Quizás días. Ricardo se quedó a su lado. Y yo. En la sala de espera. Recé por primera vez en años. No al Dios de mi madre. Sino al de los amantes proscritos. Iván murió al alba. Con Ricardo sosteniendo su mano y murmurando, perdóname hasta el final. El funeral fue discreto. En la capilla de San Nicolás. Con solo nosotros tres, Ricardo. Yo y un cura anciano que no hizo preguntas. Pamplona despertaba a la resaca de las fiestas.
con pañuelos rojos secándose en balcones y el eco de los jolgorios desvaneciéndose. Enterramos a Iván en el cementerio de Aranguren, bajo un cielo plomizo que lloraba por nosotros. Ricardo colocó el relicario en la tumba. Un mechón de pelo negro como ofrenda final. Era mi mitad, dijo. Y yo supe que una parte de él se iba con él. Carmen desapareció después de eso. Vendió el piso. Se mudó con su hermana a Galicia, dejando una nota breve: que Dios os perdone. Porque yo no puedo. No era perdón lo que buscábamos, era paz. Ricardo y yo nos mudamos juntos a un apartamento pequeño en el Ensanche, con vistas a la muralla donde todo había empezado. Los primeros meses fueron un bálsamo, mañanas de café con leche y churros en la plaza del castillo. Tardes paseando por el río Arga, donde los patos nadaban indiferentes a nuestras manos entrelazadas. Él cocinaba pinchos vascos. Yo le leía poesía de Machado bajo la luz de una lámpara vieja. El sexo era ahora ritual. No urgencia, lentos descubrimientos en la penumbra. Sus arrugas como mapas de batallas ganadas. Pero la traición no muere fácil. Un día, encontré una carta en su chaqueta. Escrita por Carmen: Ricardo. Sé que Iván volvió por dinero. Me lo confesó antes de morir. No era su amor, era su red de seguridad. ¿Y ahora? Con Miguel. Repites el error. El papel tembló en mis manos. ¿Era verdad? Confronté a Ricardo esa noche, en la cocina perfumada a ajo y pimentón. Dime que no me usas como escudo. Grité, con la voz quebrada por el pánico. Él palideció, como en el caserío. Iván necesitaba ayuda. Sí. Pero tú. Tú eres mi salvación. Miguel. No un reemplazo. Sollozamos juntos. Y en esa catarsis surgió la verdad más cruda: Ricardo había mentido no por maldad, sino por supervivencia. En su juventud, Iván había sido pasión; en la madurez, yo era hogar. La comprensión no borró el dolor. Decidí marcharme. Empaqué una maleta con la furia de un toro herido. No puedo vivir con dudas, le dije. En la puerta, con la lluvia de nuevo cayendo como en aquella noche fatídica. Él no me detuvo, solo me dio un beso, salado de lágrimas. Si te vas, llévame en el corazón, como Iván me lleva a mí. Caminé por las calles empedradas de Pamplona, el casco antiguo envolviéndome en su abrazo histórico. Y me detuve en la catedral. Allí, arrodillado ante el altar de la Virgen, no pedí perdón por mi amor, sino fuerza para elegirlo. Regresé al amanecer. Ricardo estaba en el balcón, fumando un cigarro con vistas al alba. No puedo sin ti, murmuré. Y él me atrajo a su pecho. Hicimos las paces con cuerpos y palabras, prometiendo honestidad, terapia en el centro LGTB de la ciudad, charlas con viejos amigos que sabían la verdad, incluso una carta a mi familia que envié temblando. Mamá, soy gay y estoy enamorado de un hombre bueno. Ella respondió con silencio al principio. Pero meses después. Una postal de Roncesvalles: hijo. El amor es el camino de Santiago. Camina con fe.
Hoy. 2 años después. Ricardo y yo caminamos por esas mismas calles. Mano a mano en las procesiones de San Fermín. Sin pañuelos rojos pero con el corazón al descubierto. Él tiene 61. Yo 34, la diferencia de edades levanta cejas. Pero en Pamplona, donde los toros mueren y renacen cada julio, sabemos que el tiempo es un toro manso. Carmen nos escribe a veces cartas de perdón a medias. Desde su retiro gallego. Encontré paz en el mar. Dice. Nosotros la encontramos en nosotros, en las noches de coplas susurradas. En los abrazos bajo la lluvia que lavan pecados. Ayudar a mi vecino esa tarde de julio no fue un error, fue el Big Bang de mi vida. Descubrí no solo su secreto, sino el mío, que el amor. En esta tierra de pasiones contenidas. Es un acto de rebeldía humanísima. Y en el final. No hay traición que no sane. No hay entendimiento que no libere. Solo quedamos nosotros. 2 hombres en Pamplona. Tejiendo un tapiz de cicatrices y estrellas.